Vamos a hablar de este tema con Gabriel Vinderola, que es doctor en química, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional del Litoral. Gabriel, ¿qué tal? Pablo Sigal y Mario Esman te saludan aquí en El Antídoto. Pablo, Mario, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por el llamado. Buenas noches, Gabriel. Bueno, ahí está planteado el tema, ¿no? ¿Qué pasa con los antiácidos y la microbiota? ¿Qué efecto producen en el largo plazo si abusamos de ellos? Sí, ahí yo les venía escuchando la introducción de ustedes. Y sí, hay personas que comienzan a tomar antiácidos por alguna cuestión puntual, pero después se hace como algo crónico porque se sienten bien, por las dudas. Y bueno, uno sabe que toda intervención médica no está exenta de riesgos. Y uno tal vez de los riesgos menos esperado era que afecte, o no, tal vez no era tan no esperado, que afecte a la microbiota. ¿Y por qué afecta a la microbiota? Porque el antiácido lo que nos hace en definitiva es cambiar la acidez del tracto gastrointestinal. Va a elevar la acidez del estómago, lo va a hacer menos ácido, pero también va a cambiar un poco la acidez de todo lo que viene después en el intestino delgado, en el intestino grueso. Y las bacterias que nosotros tenemos, los microorganismos de nuestra microbiota, están acostumbrados a vivir en un determinado pH, de una determinada acidez. Si yo cambio ese perfil, van a empezar a crecer en lugares donde antes no crecían. Y esto es lo que está pasando en el intestino delgado. En el intestino delgado empezaron a crecer bacterias que antes no había, y yo les voy a nombrar una palabra y a ustedes les va a resonar bastante, a la audiencia en general, que es el SIBO, es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Hace un tiempo una actriz muy famosa había saliendo un reel diciendo que tenía SIBO, y bueno, y ahora hay como una epidemia de SIBO. Es decir, el uso crónico de antiácidos puede impactar en la microbiota y puede ser causa de esto que tanto se habla, que es este sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Gabriel, solamente cuando hay una alteración en la microbiota, solamente diste el ejemplo del SIBO, ¿qué otras cosas suceden? Cuando se altera la microbiota en general o cuando se toma antiácidos. Cuando se toman antiácidos y esos antiácidos alteran la microbiota. Bueno, lo que más está reportado es SIBO como consecuencia. Otros, probablemente algunas otras cosas hará, pero yo no estoy al tanto pero sí de las cosas que más se han reportado es que pueda ser este sobrecrecimiento de bacterias en intestino delgado. La pregunta era porque, como si se altera la microbiota, te quería hacer si genera eso mayor cantidad de alergias o estamos más predispuestos a padecer alguna enfermedad. Por eso era la pregunta. Y bueno, también se lo asocia a la larga con posibilidad de desarrollar cáncer de colon como una cuestión secundaria, pero lo que uno más ve es alergias. No he escuchado que se haya asociado con la producción de alergias. Sí, por supuesto, la disbiosis de la microbiota es la puerta de entrada de numerosas enfermedades, pero no ocasionadas por la ingesta de antiácidos. Claro, y para que el antiácido genere esta patología, ¿cuánto antiácido hay que tomar? Bueno, también depende, buena pregunta, pero también dependerá de los hábitos en general de la persona, porque seguramente no es lo mismo el impacto en una persona que tiene una buena alimentación, que es pro microbiota, a una persona que tal vez tenga una alimentación rica en ultraprocesados. Entonces no hay un tiempo que uno dice, porque yo tomé 6 meses antiácidos, me va a dar SIBO. Hay personas que toman 2 años de antiácidos y nunca les da SIBO. Es decir, depende de muchos otros factores. Viste que el inicio de cualquier patología es multifactorial, depende de la historia que venía esa persona, de los hábitos, de la alimentación, del uso de otras cuestiones como pueden ser antibióticos. Claro. Es una ecuación muy, muy compleja y ahí la matemática un poco es más difusa. De alguna manera depende de con qué lo contrarrestás al antiácido. Exactamente. Y en ese contrarrestar, ¿cuáles serían los alimentos más apropiados para hacerle frente al antiácido, a los efectos del antiácido? Claro, tiene que ser una alimentación que le provea a nuestra microbiota esos 40, 50 gramos de fibra que necesita por día y que nosotros la tenemos como bastante hambreada. Entonces hablamos siempre de la alimentación más basada en plantas, en legumbres, todo tipo de legumbres, cereales integrados, frutas, verduras, que es un poco la gran deuda que tenemos con nuestra microbiota, ¿no? La recomendación de 3 frutas por día, muy pocas personas la cumplen, ¿no es cierto? Ahora, el daño que se provocó,
¿Se recupera? No, el SIBO se puede revertir, incluso, por ejemplo, enfermedades metabólicas como puede ser resistencia a la insulina, diabetes. Hoy en día, que donde está mediada por la microbiota, hoy en día se sabe que con un cambio profundo y sostenido en la alimentación se puede revertir. La alimentación tiene un poder enorme, tanto como para inducir alguna condición, alguna enfermedad, como sacarnos de esa condición. Es realmente una medicina o un veneno que podemos, pero siempre hay que darles estas esperanzas de que una buena alimentación con actividad física, con descanso, con manejo del estrés, ayuda muchísimo. Si no es en la remisión, pero por lo menos que las enfermedades crónicas no progresen, no traigan otra enfermedad crónica. Entonces el poder enorme que tiene la alimentación. Perdón, Gabriel, SIBO, como decías antes, es una palabra que hemos escuchado mucho en el último tiempo, pero me gustaría que de todas maneras dijeras, contaras a la gente cuáles son las características del SIBO, cuáles son sus síntomas, de qué se trata el SIBO. Bien, el SIBO es la sigla en inglés que significan sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. El intestino delgado naturalmente tiene una baja concentración de bacterias cuando uno lo compara con el colon, con el intestino grueso. Y por algunas condiciones el SIBO difícilmente se establezca espontáneamente. Siempre tiene que haber algo, yo siempre digo, no soy gastroenterólogo, pero interacciono mucho con los gastroenterólogos, sí. Y siempre dicen que tiene que haber alguna condición que le cree el ambiente para que esas bacterias crezcan más de lo esperado, que pueden ser problemas en la motilidad, personas que tienen una motilidad reducida, problemas en la válvula que conecta el intestino delgado con el intestino grueso, que haya como como que vuelva el contenido, o estas cuestiones del antiácido, es decir, tiene que haber, o postoperatorio, tiene que haber una cuestión que haga que el intestino le permite a estas bacterias crecer más de la cuenta. Y cuando eso sucede, las personas van a tener algunas veces diarrea, algunas veces constipación, dolor abdominal. También la sintomatología es como bastante, no hay un síntoma que sea exclusivamente característica del SIBO, por eso también es difícil diagnosticarlo, porque las pruebas diagnósticas, que habrán escuchado el test del aire expirado, hay muchos falsos positivos, hay muchos falsos negativos. Entonces, una entidad gastrointestinal que primero necesita una condición de base para darse, es decir, espontáneamente, yo si nunca tuve nada, difícilmente tenga SIBO, pero también es muy difícil diagnosticarla. Por eso también el abordaje, y uno escuchando a los gastroenterólogos, como hay un sobrediagnóstico de SIBO, hay una sobreprescripción de antibióticos, porque el tratamiento, el gold standard es la administración de un antibiótico que no se absorbe, que es antibiótico que va solo en la luz intestinal, pero bueno, no está bueno tomar antibióticos si uno no los necesita. Por último, Gabriel, volviendo al tema de la alimentación, hace poco en Estados Unidos hubo un cambio en la pirámide nutricional con el espíritu de volver a la alimentación, a los alimentos reales, ¿no?, que le llaman. Y bueno, quería conocer un poco cuál es tu reflexión sobre eso y si crees que acá en la Argentina hay también esa intención o qué está pasando. Sí, es muy interesante porque más allá que la dieron vuelta de acá para allá, le dieron un lugar a los alimentos fermentados, los nombraron, porque sí, antes había como un dibujito de un yogur, pero no por su carácter de alimentos fermentados, sino por su aporte de calcio y de proteínas. Pero hoy en día, si uno ve, hay un apartado especial sobre microbiota, sobre alimentos fermentados, nombra algunos alimentos fermentados, y yo creo que ahí hay un pie muy, muy interesante porque los alimentos fermentados son reales, aportan microorganismos. En Argentina nuestras guías se están empezando a revisar y yo armé un grupo de trabajo con investigadores, con nutricionistas, estamos armando un documento que nos gustaría acercar a las personas que están revisando las guías para ver si podemos, viste que muchas veces copiamos cosas de Estados Unidos, sí. Bueno, esta vez sería muy importante copiar y poner un apartado de alimentos fermentados en la guía. Yo también estoy participando, Canadá está haciendo lo mismo. El año pasado, en noviembre, me invitaron a un grupo de trabajo en Canadá. Canadá también está revisando sus guías alimentarias y hay una iniciativa canadiense muy grande y estuvo presente en esa reunión personas de la Health Canada, que es como el ANMAT canadiense, bastante abiertos como también para tener un apartado de alimentos fermentados. El primer país fue Estados Unidos, probablemente el segundo sea Canadá.
¿Será que nosotros podemos ser el tercer país que tiene en sus guías alimentarias un apartado para alimentos fermentados? Sería fantástico, pero bueno, el tiempo lo dirá. Veremos, Gabriel. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista. Gracias a ustedes. Que tengas buenas noches. Era Gabriel Vinderola, doctor en química, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral.